Aún no amanecía del todo cuando León paró su coche frente al retén improvisado por la Guardia Estatal, justo antes del entronque hacia Santiago Papasquiaro. Había niebla baja y restos de lluvia flotando en el aire. Uno de los agentes, con el uniforme empapado, levantó la mano y le pidió que bajara la ventana. León obedeció sin decir nada. Del otro lado del parabrisas, la escena era desoladora. Un sedán negro completamente destrozado, con el toldo colapsado y las puertas arrancadas, descansaba sobre el pasto mojado unos metros fuera del asfalto. Al fondo, una ambulancia tenía las luces apagadas. Ya no había nada que hacer. León no supo por qué, mas su vista se fijó en algo pequeño cerca de la cuneta. Una muñeca. El vestido azul claro, sucio y pegado al cuerpo de trapo por el agua, y los ojos de vidrio, abiertos, reflejando la luz mortecina del amanecer. Aquella muñeca era exactamente igual. No era igual, era la misma, que él había recogido horas antes, junto a la bomba número 3 de la gasolinera, la que guardó en su mochila pensando en regalársela a su sobrina. El policía, al notar su expresión, se acercó. ¿Todo bien, señor?, preguntó con voz seca. León tardó en responder. ¿A qué hora fue esto?, dijo sin mirarlo. El agente consultó su libreta. Poco antes de la 1 de la mañana. Perdieron el control por la lluvia. 3 personas dentro. Nadie sobrevivió. León apretó el volante. Su garganta estaba seca. Intentó juntar el valor para preguntar, aunque ya sabía la respuesta. ¿Una niña entre ellos? El policía asintió en silencio. León tragó saliva y asintió también, más para sí mismo que para el oficial. Luego, lentamente, estacionó al costado, apagó el motor y cerró los ojos por unos segundos. El aire olía a humedad, a pasto arrancado y a aceite quemado. Una brisa helada le acariciaba el rostro. Aún no entendía cómo esa muñeca pudo haber terminado allí, cuando él mismo la había guardado en su mochila y la dejó en el asiento trasero de su coche al salir del trabajo. No estaba soñando, no podía estarlo. Algo, en esa madrugada, había cruzado una línea invisible entre lo tangible y lo incomprensible, y fue allí, parado frente al cordón amarillo, cuando comenzó a recordar los detalles de esa noche. La lluvia, el silencio y esa familia, la forma en que aparecieron, la manera en que se fueron, el modo en que no hablaron una sola palabra. Todo empezó a caer sobre él como una losa pesada, como si la memoria misma se negara a protegerlo de lo que había presenciado. Si tú eres de los que sienten escalofríos con historias así, suscríbete, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios cuál ha sido la experiencia más aterradora de tu vida. Horas antes del amanecer, Tomás caminaba lentamente por el interior de la tienda de conveniencia, alineando botellas de agua y ajustando paquetes de papas fritas en las repisas. Afuera, la lluvia seguía cayendo sin tregua, envolviendo el paisaje desértico con un velo de sonidos apagados. Era la 4ª noche consecutiva que le tocaba cubrir el turno nocturno en la estación de servicio ubicada entre Durango y Guadalupe Victoria. Un trabajo tranquilo en teoría, pero esa madrugada algo se sentía distinto. Desde hacía varios minutos tenía la impresión de que las luces fluorescentes parpadeaban con más frecuencia de lo normal. Las cámaras de seguridad que él solía ignorar parecían moverse con pequeños sobresaltos, como si intentaran seguir algo que no estaba en cuadro. Intentó convencerse de que eran simples fallos eléctricos provocados por la tormenta. A las 2:41 exactamente, el teléfono fijo que casi nunca sonaba comenzó a emitir un timbre agudo y prolongado. Tomás se sobresaltó. Caminó hacia el mostrador, tomó el auricular y dijo su nombre. Del otro lado solo se escuchaba un zumbido bajo, como estática mal filtrada. Pensó que era alguna llamada interferida desde otra caseta en la región. Colgó.
10 segundos después, volvió a sonar. Esta vez, al contestar, no hubo estática, ni voces, nada. Solo el sonido constante de la lluvia rebotando contra el techo metálico. Era como si el silencio de la línea estuviera vivo. Colgó sin decir palabra. Caminó de vuelta al pasillo de las bebidas, pero una punzada en la nuca lo detuvo. Se giró bruscamente hacia la puerta de vidrio. No había nadie, pero juraría que algo se movió afuera. Algo bajo, o alguien agachado. Volvió al mostrador con un nudo en el estómago. Intentó ocupar su mente en tareas automáticas. Se dijo que era sugestión, cansancio, que lo mejor era concentrarse en terminar el inventario antes de las 6. Sin embargo, el malestar persistía, creciendo como una presión invisible en el pecho. Revisó su reloj de pulsera a las 3:12. Al levantar la mirada, notó que la pantalla de la cámara que apuntaba hacia el exterior mostraba una imagen distorsionada. Rayas negras, parpadeos, pero una silueta también, inmóvil, cerca del surtidor más alejado. Tomás salió a revisar. No había nadie. Cuando regresó al interior, lo primero que hizo fue volver a mirar la grabación en vivo. La figura había desaparecido, pero ahora, en la esquina inferior de la pantalla, una sola palabra titilaba en rojo: desconocido. Apretó los dientes y miró alrededor. La tienda seguía igual, pero él ya no. Algo dentro de él había cambiado para siempre. Quédate con nosotros hasta el final. Lo que estás a punto de descubrir hará que no vuelvas a ver las madrugadas con los mismos ojos. La noche anterior a aquella cadena de sucesos, Tomás había recibido una advertencia que, en ese momento, no tomó en serio. Don Roque, el encargado del turno vespertino, estaba por marcharse cuando se detuvo en seco frente a la puerta. Giró levemente la cabeza y dijo con tono bajo, sin mirarlo a los ojos: si llega a pasar algo raro, tú simplemente no reacciones. Solo haz tu trabajo como si nada. ¿Estamos? Tomás arqueó una ceja, esperando que lo dijera con sarcasmo, pero el gesto de Don Roque seguía intacto. El hombre sacó un llavero del bolsillo, lo lanzó sobre el mostrador y añadió: no abras la tienda después de las 5. Créeme que es mejor así. Tomás preguntó si se refería a los robos o a los vagabundos. El encargado negó con la cabeza, suspiró y salió bajo la lluvia sin explicar nada más. Fue entonces que Tomás recordó un detalle del que apenas se había percatado. Desde que comenzó a cubrir el turno de noche, 2 compañeros distintos habían renunciado de forma abrupta. Uno de ellos, incluso, ni siquiera pasó a cobrar su última semana. Pensó que eran simples coincidencias, nada más. Pero esa madrugada, todo comenzó a encajar de forma inquietante. Tras el segundo corte de luz parcial, el cual duró no más de 5 segundos, Tomás decidió recorrer los alrededores. Salió con una linterna en mano, empapándose al instante. El aguacero era intenso. Caminó entre las bombas de combustible, revisando si había algún cable suelto, algo que justificara las fallas. Entonces lo vio. Justo en el costado trasero del predio, junto a los tambos de aceite reciclado, alguien o algo parecía estar de pie, inmóvil. A pesar de la lluvia, la silueta no se movía ni 1 centímetro. Tomás apuntó con la linterna, pero la luz parpadeó. Cuando volvió a encenderse, la figura ya no estaba allí. Sintió la necesidad de regresar rápidamente al interior de la tienda, pero sus piernas se entumecieron. Un pensamiento absurdo cruzó su mente. ¿Y si estaba empezando a perder la cordura, como los otros 2 que se habían ido sin avisar? Al fin, logró entrar de nuevo, empapado, con el corazón acelerado. Mientras se secaba las manos con una toalla de papel, escuchó un sonido que le heló la sangre, el timbre de la puerta. Pero él la había dejado con seguro. Corrió hacia el acceso principal. Nada, nadie afuera, solo lluvia y viento.
reforzó la cerradura y bajó la cortina metálica. La paranoia ya no era una posibilidad, era un hecho. Algo estaba sucediendo allí y nadie se lo había dicho claramente. En su mente empezaron a mezclarse los rostros de los antiguos empleados, las renuncias repentinas, los turnos abandonados y la advertencia seca de don Roque resonando como un eco siniestro. No reacciones. El reloj marcaba las 3:38 cuando Tomás volvió a escuchar algo que lo puso aún más alerta. El sonido inconfundible de un motor acercándose por la carretera. Desde el interior de la tienda miró a través del cristal empañado y vio las luces tenues de un vehículo descendiendo lentamente por la curva de la autopista. Se levantó, tomó su impermeable colgado junto a la caja registradora y salió a esperar bajo el toldo. El vehículo se acercaba con lentitud, como si el conductor no tuviera prisa alguna. Pero justo cuando estaba por entrar al área de servicio, las luces se apagaron abruptamente. No hubo frenazo, no hubo sonido de llantas, nada, solo oscuridad y lluvia. Tomás se quedó de pie en medio del asfalto, buscando con la vista cualquier señal del automóvil. No había huellas, ni siquiera reflejos en los charcos, como si el coche se hubiera desintegrado en el aire a pocos metros del surtidor. Respiró hondo, convencido de que estaba comenzando a alucinar. Volvió a entrar secándose con la manga. A través del monitor de seguridad rebobinó la cámara exterior. Allí aparecían las luces, sí, pero no el coche, ni una sombra, ni una figura. Solo la claridad cortando la lluvia. Y luego, nada. Pausó la imagen, la amplió. Tampoco había reflejos sobre el pavimento mojado. Se dejó caer sobre la silla detrás del mostrador con la mandíbula apretada. El teléfono volvió a sonar. Esta vez no se movió, lo dejó timbrar. Cuando finalmente se detuvo, el silencio que quedó fue peor. El tipo de silencio que uno siente en los cementerios o en un cuarto vacío después de una pérdida. La sensación de ser observado regresó, más fuerte. Tomás miró hacia la estantería de los energizantes y notó que una de las latas se había caído al suelo. Nadie más estaba allí, y él sabía bien que eso no podía deberse al viento. No allí dentro, no con todas las puertas cerradas. Se levantó, recogió la lata y la colocó en su lugar. En ese momento escuchó un golpeteo suave. Era el vidrio de la puerta lateral, aquella que casi nunca se usaba. Golpes lentos, espaciados, como si alguien estuviera esperando una respuesta. No se acercó, solo observó desde lejos. Los golpes pararon. Volvió a mirar el reloj. Casi las 4. En ese instante, Tomás tomó una decisión. Pasara lo que pasara, no saldría más esa noche. Cerró con doble seguro todas las puertas y bajó las persianas metálicas. Encendió todas las luces interiores y esperó, solo, sin música, sin hablar. Lo que él no sabía era que lo peor aún no había llegado. Si tú también estás sintiendo un nudo en el estómago, déjanos un emoji en los comentarios. Nos ayuda a saber que sigues aquí, viendo lo mismo que él. Casi 20 minutos después de haber asegurado todo, Tomás escuchó algo que rompió momentáneamente la tensión. El zumbido suave de un motor que se acercaba sin apuro. Esta vez, las luces del coche sí iluminaron la entrada del local. Era un sedán negro, algo antiguo, con las luces bajas encendidas y los cristales empañados. No parecía tener prisa. Se detuvo frente al surtidor número 2 y por un instante no ocurrió nada. Luego, la puerta del conductor se abrió. Un hombre alto, de complexión delgada y piel muy clara, descendió sin decir palabra. Su rostro era inexpresivo, el cabello pegado al cráneo por la humedad. Caminó directamente hacia Tomás, que observaba desde el interior de la tienda. Tomás dudó, pero finalmente abrió la puerta, sin cruzar más de medio cuerpo hacia afuera. El hombre no saludó.
Solo metió la mano en el bolsillo y sacó varios billetes doblados, entregando exactamente la cantidad correspondiente a un llenado. Sin pedir cambio, sin preguntar el precio, ni siquiera miró el marcador de litros. Solo extendió el dinero, mirando por encima del hombro de Tomás, como si buscara algo detrás de él. Sin decir palabra, volvió a su coche y comenzó a cargar el tanque él mismo, cosa que no estaba permitida en ese estado. Tomás pensó en salir a impedirlo, pero algo, una mezcla de inseguridad y miedo, lo hizo quedarse quieto. Solo observó. Del lado del copiloto, una mujer descendió en silencio. Vestía un abrigo claro que parecía más de primavera que de invierno, con los zapatos limpios a pesar del lodo que había afuera. Entró a la tienda como si ya conociera el lugar. Tomó un par de productos de las estanterías sin mirarlos, como quien sigue una rutina repetida. Pan de caja, un paquete de galletas, una botella de jugo. No revisó fechas, no cambió de opinión. Tomás intentó entablar conversación, un simple ¿necesita algo más? Pero la mujer no respondió. Solo se acercó a la caja y dejó los productos sobre el mostrador. En ese momento Tomás notó que sus manos estaban heladas, no solo frías, sino como si llevaran minutos sumergidas en agua con hielo. Al recibir el dinero, tuvo que contener un escalofrío. Mientras cobraba, levantó la vista para mirar nuevamente hacia el coche, y fue entonces cuando lo vio. En el asiento trasero, parcialmente cubierto por la condensación del vidrio, había una sombra. Algo o alguien estaba sentado ahí. No era un reflejo, no era niebla, era una silueta quieta, mirando directamente hacia él. Cerró los ojos un segundo y cuando los abrió, ya no estaba. La mujer tomó la bolsa con los productos, se giró sin despedirse y volvió al coche. Subió. El motor arrancó con un rugido apagado y el coche desapareció en la lluvia como si nunca hubiera estado allí. Tomás no lo sabía, pero esa sería la última transacción normal de su vida. Minutos después de que el coche negro desapareciera, Tomás permaneció de pie junto al marco de la puerta, con la mirada perdida en la carretera cubierta de lluvia. No podía quitarse de la cabeza la figura que creyó ver en el asiento trasero. Una forma quieta, difusa, pero innegablemente presente. No tenía explicación, pero algo dentro de él sabía que no era producto de su imaginación. Volvió lentamente al interior de la tienda. Se sentía como si acabara de presenciar algo que no podía nombrar. Revisó el reloj. Faltaban poco más de 40 minutos para que terminara su turno. Decidió adelantarse a las tareas de cierre. Abrió la caja registradora, ordenó los comprobantes, vació los botes de basura y limpió la cafetera. Al salir al área exterior para verificar los dispensadores de combustible, notó un objeto pequeño tirado junto al surtidor donde había estado el coche. Era una muñeca. Pequeña, de trapo, con vestido azul claro y 2 trenzas marrones. A pesar de la humedad, estaba completamente seca. Tomás se agachó para recogerla. Tenía la cara intacta, con los ojos bordados mirando hacia un punto fijo. La giró entre sus manos. No tenía marcas, ni etiquetas, ni señales de haber sido olvidada por accidente. Por un instante pensó en dejarla donde estaba, pero la curiosidad lo venció. La llevó consigo al interior del local y la colocó sobre el mostrador. Mientras cerraba las persianas metálicas y guardaba sus cosas, pensó que tal vez podría regalársela a su sobrina. No era algo costoso y seguramente la niña lo agradecería. Parecía un gesto inocente. Cuando terminó todo, se puso la mochila al hombro, tomó la muñeca y la guardó junto a su lonchera. El cielo comenzaba a aclarar tímidamente, aunque las nubes seguían bajas. Salió al estacionamiento y subió a su coche. Encendió el motor, puso música baja para acompañar el camino y empezó el trayecto hacia su casa, ubicada en la colonia El Mirador, al sur de la ciudad.
La lluvia había disminuido y por momentos la carretera parecía completamente vacía. Tomás manejaba con precaución, cansado pero atento. Revisó por el retrovisor y notó que la muñeca que había colocado al fondo de la mochila ahora estaba parcialmente afuera, como si se hubiera movido. Le pareció extraño, pero lo atribuyó a un frenazo anterior. Sin embargo, un ligero malestar comenzó a instalarse en su estómago. Faltaban pocos kilómetros para llegar a su calle cuando las luces de una patrulla comenzaron a parpadear a lo lejos. El tráfico estaba detenido. Al avanzar lentamente, Tomás sintió que algo en esa escena le resultaba familiar. Y tenía razón. Hay objetos que cargan historias que no pedimos entender. Si alguna vez encontraste algo en la calle que te dio mala espina, cuéntalo en los comentarios. Tu experiencia puede parecerse más a esta historia de lo que imaginas. Cuando Tomás llegó al punto donde el tránsito estaba detenido, un oficial de tránsito le indicó que apagara el motor y esperara. Más adelante, una camioneta de emergencias bloqueaba parcialmente la carretera. Había conos naranjas, cinta amarilla y varios agentes con impermeables caminando de un lado a otro. Una grúa comenzaba a enganchar los restos de un vehículo siniestrado. Desde su asiento, Tomás tuvo que girar ligeramente el cuello para poder ver lo que ocurría a través del parabrisas. En cuanto su mirada se posó sobre el coche destrozado, el aliento se le quedó atrapado en la garganta. Era el mismo vehículo que había estado en la estación apenas un par de horas antes. Mismo modelo, mismo color, mismas placas. El auto estaba completamente volcado, con el techo hundido y los cristales reventados. Un charco de aceite se mezclaba con el agua de lluvia sobre el asfalto. Justo al borde de la cinta perimetral, cerca de una llanta desprendida, descansaba un pequeño objeto de trapo. La muñeca, la misma que él había metido en su mochila. Pero, ¿cómo podía estar allí? Tomás sintió una oleada de frío recorrerle la espalda. Se bajó del coche sin pensarlo demasiado y caminó hacia uno de los policías. Le preguntó qué había pasado. El agente, con rostro serio, respondió sin rodeos. El accidente fue durante la madrugada, cerca de la 1. Llovía fuerte y parece que perdieron el control. 3 ocupantes, ninguno sobrevivió. La cabeza de Tomás comenzó a girar. Hizo cálculos rápidos. Si el siniestro ocurrió a la 1, ¿cómo era posible que él los hubiera atendido en la gasolinera después de las 3? ¿Cómo pudo haber hablado con la mujer? ¿Cómo pudo haber recibido el dinero exacto? ¿Y la muñeca? Sin entender aún lo que estaba sucediendo, volvió a su vehículo, abrió la mochila con manos temblorosas y buscó dentro. Vacía. La muñeca ya no estaba allí. Miró de nuevo hacia la carretera. La figura de trapo seguía en el suelo, empapada y sin moverse, como si nunca hubiera estado en otro lugar. Los paramédicos cubrían los cuerpos con mantas grises. Uno de ellos, visiblemente afectado, comentó en voz baja a otro: el de atrás parecía que estaba dormido. Tomás no quiso escuchar más. Cerró la mochila, encendió el coche y dio marcha atrás hasta encontrar un desvío por el camino viejo. El resto del trayecto no pudo apartar los ojos del espejo retrovisor, como si esperara ver algo que no debería estar allí. A veces los horarios no se cruzan, se repiten, y cuando lo hacen, no siempre somos nosotros los que volvemos a vivirlos. Tomás no fue a casa esa mañana. Condujo sin rumbo durante más de 1 hora, deteniéndose finalmente en una cafetería de paso que solía frecuentar años atrás, cuando aún trabajaba en el centro. Pidió un café cargado, pero no lo tomó. Se quedó observando el vapor elevarse del vaso de unicel, mientras su mente intentaba encontrar una explicación razonable para todo lo que había presenciado. Pasado el mediodía, tomó la decisión de volver a la estación de servicio. Necesitaba comprobar que todo lo vivido no había sido producto de un desvelo extremo o de su imaginación. Al llegar,
Saludó al guardia que ya lo conocía y pidió permiso para revisar las grabaciones de la noche anterior. «Solo un momento, necesito confirmar una cosa», dijo con voz cortada. El vigilante, curioso pero sin hacer preguntas, lo acompañó a la sala donde se almacenaban las imágenes. Tomás fue directamente al archivo correspondiente a las 3 de la mañana. Adelantó el video hasta el momento en que, según su memoria, el coche negro ingresaba. Observó con atención la toma de la cámara exterior. Nada, solo lluvia. Retrocedió unos minutos. Las luces del vehículo sí aparecían a lo lejos, difusas entre la bruma, pero nunca entraban en cuadro. El sistema de vigilancia registraba iluminación, pero no había ningún coche. No se veía a nadie bajando, no se abrían puertas, no se entregaba dinero. Era como si solo él hubiera estado allí. Luego revisaron la cámara interior. Tomás aparece solo, caminando de un lado a otro. Se lo ve hablando hacia el mostrador, haciendo gestos, mirando hacia la puerta, extendiendo la mano, pero no hay nadie más. En ningún momento la puerta se abre. En ningún segundo entra una mujer. Tampoco se registran compras, ni movimientos en la caja. Ambos hombres guardaron silencio. El guardia, un poco incómodo, hizo un comentario nervioso. Tal vez el sistema falló, con la lluvia y todo. Tomás no respondió. Pasó al siguiente fragmento. Las 4 de la mañana. Allí aparece saliendo a verificar los surtidores. En el ángulo de la cámara se ve cómo se agacha y recoge algo del piso. Luego regresa al interior y guarda el objeto en la mochila. Tomás retrocedió y amplió la imagen. Allí estaba él, claramente doblando las rodillas, mirando hacia el suelo, estirando la mano. Pero en el concreto no había nada. Nada. Ni un juguete, ni una mancha, ni una forma reconocible. El guardia ya no decía palabra. Tomás respiró hondo, se levantó de la silla y apagó el monitor. «Gracias, ya vi lo que necesitaba», murmuró antes de salir por la puerta trasera del local. No volvió a mencionar lo que había visto. Hay veces en que buscar respuestas solo abre puertas que deberían seguir cerradas. Si alguna vez te pasó algo que preferiste no volver a revisar, danos una señal en los comentarios. Tal vez no seas el único. Esa noche, Tomás no pegó un ojo. Aunque se había obligado a regresar a casa antes de que oscureciera, su cuerpo estaba en alerta constante. Se duchó 2 veces. Preparó algo de cenar, intentó mirar televisión, pero nada lo sacaba de ese estado de tensión aguda que lo mantenía al borde del colapso. A eso de las 11, se levantó de la cama y fue a la cocina. Encendió la vieja radio de su padre, un aparato que usaba a veces para escuchar partidos o noticieros locales. Giró el dial buscando una frecuencia conocida, pero solo obtuvo estática. De pronto, en medio del ruido, una voz apenas audible pronunció su nombre. «Tomás». Él se quedó quieto. La palabra no volvió a repetirse. Pensó que tal vez se había confundido. Apagó el aparato. Al hacerlo, un segundo después, escuchó algo caer detrás de él. Se giró bruscamente. Sobre el refrigerador estaba la muñeca. No recordaba haberla traído consigo. De hecho, estaba seguro de que ya no la tenía. La había visto tirada junto al accidente. Había desaparecido de su mochila, pero allí estaba, sentada, seca, con el vestido perfectamente planchado. Los ojos bordados seguían clavados hacia el frente. Tomás no la tocó. Simplemente salió al patio trasero, tomó un balde de plástico, la arrojó dentro, la cubrió con papel y le prendió fuego. No esperó a que terminara de arder. Cerró la puerta del patio, echó seguro y volvió a su habitación. A la mañana siguiente, cuando salió para ir al supermercado, la muñeca estaba en el asiento del copiloto, exactamente en la misma posición en la que la había guardado días antes. Se bajó del coche y comenzó a caminar, sin dirección. Solo necesitaba moverse. El aire afuera era espeso,
como si cada paso lo alejara de algo o lo acercara más. Fue entonces cuando se dio cuenta de un detalle que había pasado por alto. No había vuelto a hablar con nadie desde que regresó de la estación. Ni mensajes, ni llamadas. Nadie lo había buscado, ni siquiera su hermana, que solía enviarle audios cada mañana. Todo estaba en pausa. Esa sensación, como si hubiera entrado en un espacio detenido entre dos realidades, lo obligó a detenerse en seco. Pensó en entrar a una tienda, pedir algo, confirmar que aún podía interactuar con el mundo. Pero no lo hizo. Dobló en silencio hacia la calle paralela y desapareció entre las casas. El coche quedó estacionado, motor apagado, puertas cerradas y la muñeca inmóvil mirando a través del cristal empañado. Las cosas no se descomponen de golpe. Primero se aflojan las costuras. Si alguna vez sentiste que estabas perdiendo la noción del tiempo o que alguien había invadido tu rutina en silencio, comenta con una palabra. Solo una. Te estamos leyendo. Tomás no volvió a casa esa noche, tampoco la siguiente. La hermana, al notar su ausencia, fue hasta la estación de servicio. Allí le dijeron que no se presentó al siguiente turno, que su última salida había sido tranquila, sin mencionar ningún problema. Le hablaron del coche, aún estacionado en la zona norte, cerca del entronque donde había ocurrido el accidente. Lo habían visto allí por última vez, detenido, con las luces apagadas. Cuando los agentes municipales llegaron al lugar, encontraron el vehículo cerrado sin signos de violencia. La llave seguía puesta. En el asiento del copiloto, la mochila de Tomás. Dentro, todo lo que solía llevar. Su uniforme doblado, una botella de agua a medio consumir, una caja con su almuerzo sin tocar y la muñeca. Estaba completamente seca. La dejaron en custodia mientras iniciaban una búsqueda discreta. No había denuncia formal, pero algo en el informe policial sugería que no se trataba simplemente de una ausencia voluntaria. Un oficial que revisó las imágenes del sistema de vigilancia escribió una nota al margen que decía: no actúa como si se escondiera, actúa como si no supiera que ya no está aquí. Desde entonces, la estación quedó con personal nuevo. Se hizo un cambio completo de empleados, horarios y cámaras. Aunque nadie lo admitía en voz alta, los rumores eran constantes. Decían que entre las 3 y las 4 de la mañana, el teléfono fijo comenzaba a sonar. Una sola vez, siempre a la misma hora. Nadie al otro lado, solo lluvia. A veces, chiado. Una noche, uno de los nuevos empleados decidió contestar. Se le escuchó decir, bueno, y luego permaneció callado por varios segundos. Colgó sin explicar. Esa misma semana, renunció, y así comenzó a repetirse. La tienda sigue funcionando, con clientela ocasional, sobre todo viajeros nocturnos. Pero los veteranos del área, los repartidores, choferes de tráiler, trabajadores de carretera, rara vez se detienen en esa estación. La mayoría prefiere conducir unos kilómetros más hasta llegar a la siguiente. Dicen que no es por miedo, dicen que es por respeto. La hermana de Tomás todavía guarda sus cosas. Nadie lo ha visto desde entonces. Pero cada cierto tiempo, alguien comenta haberlo reconocido de espaldas, caminando sin prisa por la zona industrial, como si aún tuviera turnos por cumplir. Una cámara de seguridad instalada hace poco detrás de la tienda captó una figura entrando por la puerta lateral a las 3:17 de la madrugada. El sistema no registró tarjeta ni apertura de cerradura. La puerta nunca se abrió. Pero alguien estaba allí. La muñeca ya no está bajo custodia. No todo lo que se pierde desaparece. Algunas presencias simplemente cambian de turno. Si llegaste hasta aquí, no te vayas en silencio. Escribe "Aquí estoy" en los comentarios. Solo los que llegaron al final lo entenderán.